Vamos a ver ahora otro tipo de mercado, que es el oligopolio. El oligopolio, no sé muy bien por qué, hay siempre algún cantamañanas que en un examen me pone que el oligopolio es el típico mercado del aceite. Y yo evidentemente le pongo el típico cero. Oligopolio viene de las dos palabras, oligopolio. Oligo es pocos, igual que en biología hay oligoelementos, y polio que son vendedores, con lo cual está claro, como el agua, que oligopolio es un mercado donde hay pocos vendedores. Y que dentro de ese oligopolio hay unas características, y esas características son las que definen a cualquier tipo de mercado. Pues estamos definiendo siempre los mercados con estas características iguales para todos, en función de si lo tienen o no lo tienen, o qué especificidades hay en cada uno de ellos. De manera que vamos a empezar. ¿Las empresas son precio aceptantes en el oligopolio? Pues no son precio aceptantes. ¿Qué significa esto? Que tienen cierto poder de mercado. Como son pocas, tienen cierto poder de mercado, es decir, pueden elegir qué precio pueden poner a los productos, cosa que, por ejemplo, en competencia perfecta es impensable. ¿Hay libertad de entrada y salida? Vamos a ver, si es oligopolio y es que hay pocas empresas, es porque hay dificultad para entrar, si no, habrían un puñado. De manera que es evidente que no hay libertad de entrada y salida, y si no os lo digo yo, no hay libertad de entrada y salida en el oligopolio, que es necesario para que se mantengan esas poquitas empresas dentro del mercado. ¿Hay transparencia del mercado? Pues cuando tenemos competencia imperfecta y el oligopolio es un tipo de incompetencia imperfecta, lo primero que salta por la ventana es la transparencia del mercado. No hay información veraz, accesible, libre, no lo sabemos todo, vamos un poco a ciegas en el mercado, como la vida misma. De manera que no hay transparencia del mercado. ¿Hay homogeneidad del producto? Es decir, ¿todos los productos que venden todas las empresas están considerados el mismo tipo de producto sin diferencia? Pues sí, todos vendemos el mismo producto. Y esto, cuando os explique un tipo de mercado, lo vais a entender perfectamente. Pero vamos por partes, como decía aquel. ¿Hay atomicidad del mercado? Es decir, ¿atomicidad qué era? Átomos son pequeñitos, atomicidad del mercado significa que hay muchas empresas y muy pequeñas. ¿Oligopolio, muchas empresas? Va a ser que no. Evidentemente no hay atomicidad del mercado. Como veis, de todas estas solo se cumple una. Y además se cumplen las mismas que cumplen el monopolio, pero con la diferencia de que el monopolio solamente hay una empresa en el mercado, por eso es monopolio, un vendedor, y en el oligopolio hay pocas empresas en el mercado, por eso lo de oligopolio, no lo del aceite. Vamos a ver ahora qué tipos de oligopolio hay, porque vale, oligopolio está muy bien, pero hay dos tipos de oligopolios. Bueno, en realidad hay más, ¿vale? Pero en este curso solamente vamos a ver dos que son muy simples y muy fáciles, que es los oligopolios con colusión y sin colusión. No hace falta que diga que es colusión porque todo el mundo lo sabe, pero por si acaso lo voy a decir, porque en realidad nadie lo sabe. Colusión es acuerdo. Colusión significa literalmente, pues eso, un acuerdo. ¿Con colusión qué es? Que hemos llegado a un acuerdo tú y yo. Sin colusión, ¿qué es? Que no hemos llegado a un acuerdo. Entonces, cuando es sin colusión, son pocas empresas en un mercado, pero que no se ponen de acuerdo, entonces compiten entre ellas. ¿De qué forma compiten? Pues llegando, digamos, a una especie de solución lógica, y esa solución se llama el equilibrio de Nash, que se hace, digamos, por las teorías de juegos. Si veis en internet el dilema del prisionero, es uno de los más famosos que hay, lo veis allí, que es la teoría de juegos. Básicamente es: yo voy a hacer algo en función de lo que creo que tú vas a hacer. De manera que como yo creo que tú vas a hacer esto, pues yo haré lo otro. O sea, como si fuese una partida de ajedrez, igual. Esa partida de ajedrez en el mundo empresarial, en decisiones económicas, se llama, cuando se llega a un acuerdo, se llama que es el equilibrio de Nash. Que Nash era un señor matemático economista, que es el que hizo, digamos, o teorizó sobre esto. ¿Qué pasa cuando no hay colusión? Si empezamos todos un poco a competir entre nosotros, aunque seamos pocos, resulta que podemos llegar compitiendo a un sitio de competencia perfecta, es decir, como si fuese una competencia perfecta. Porque si yo estoy compitiendo contigo y yo bajo el precio y yo sé que tú vas a bajar el precio, entonces yo bajo el precio todavía más para quedarme con el mercado, si esto es una espiral, bajamos el precio, ¿hasta dónde? Hasta que no lo podamos bajar más, es decir, hasta que si lo bajo más pierdo dinero. Con lo cual, ese sería el punto de competencia perfecta.
En competencia perfecta se llega a un precio que es el mínimo de los costes medios. No lo puedo bajar más porque si no pierdo dinero, acordaos. De manera que cuando no hay colusión podemos llegar a un mercado de competencia perfecta. No siempre, porque ahí ya digo que hay muchos tipos de oligopolios que no los vamos a ver aquí, pero es una de las posibilidades que hay. Con colusión es que hay acuerdo. ¿Y acuerdo en qué? ¿En qué nos ponemos de acuerdo? Pues nos ponemos de acuerdo en precios o en cantidades, que en realidad viene a ser lo mismo. Acordaos que en una demanda un punto se establece por precio y cantidad, y cuando tienes la cantidad te sale el precio y cuando tienes el precio te sale la cantidad. Así que da lo mismo llegar a un acuerdo en precios o en cantidades, es decir, vamos a vender 3 millones de barriles de petróleo, que es lo que hace la OPEP, exactamente eso es lo que hace la OPEP, llegar a un acuerdo, son varios productores de petróleo que llegan a un acuerdo y decir vamos a producir tantos litros. ¿Por qué? Porque saben que eso equivale a un precio concreto. Eso es lo que hace la OPEP, por ejemplo. Pero también puedes llegar a un acuerdo en precios, es decir, vamos a venderlo todos a 100 euros. Ni más ni menos, 100 euros. Entonces eso es un acuerdo en precios. ¿Eso que nos dará? Que el mercado a ese precio pues querrá comprar esas cantidades. Cuando hay este tipo de acuerdos también se le llama cártel. No cartel, sino cártel. Que a muchos les sonará pues al cártel de Medellín, al cártel de Sinaloa, es decir, a los capos de la droga. Y sí, se llama así porque los capos de la droga de Sinaloa o los capos de la droga de Medellín llegaban a un acuerdo o en precios o en cantidades para inundar, por ejemplo, Estados Unidos de droga a un precio, o tú te quedas Texas y yo me quedo Ohio, es decir, llegaban a un acuerdo. Y ese acuerdo era del mercado, sobre el mercado de la droga, por eso se llamaba cártel. Y ahí es cuando yo vengo a referirme a lo que decía antes, el ejemplo de que para un comprador cualquier producto, el producto de cualquiera de las empresas vendedoras, entendiendo como empresas vendedoras cada uno de los narcos que hay por ahí vendiendo droga, pues ellos ven el producto igual. Dicen, bueno, a mí heroína es heroína, cocaína es cocaína y puede estar más o menos cortada, pero la cocaína es cocaína. De manera que ven el producto homogéneo. Es un ejemplo muy chungo, pero así igual lo entendéis. ¿Qué pasa en un mercado de oligopolio o un mercado oligopolista cuando hay colusión? Pues hay un peligro. Igual que antes teníamos el peligro de acabar como una competencia perfecta, aquí tenemos el peligro de acabar rigiéndonos o transformándonos en un monopolio de facto a nivel de mercado. Es decir, aunque hayan 3 empresas distintas produciendo un producto, si todos quedan de acuerdo en un precio o en una cantidad, de hecho se están rigiendo, se están comportando como un monopolio, como si fuese una sola empresa, porque hay un acuerdo, una cosa que les beneficia a todos, no nos vamos a fastidiar unos a otros y en el fondo se están comportando delante del mercado como si fuese un monopolio y luego entre ellos se reparten un poco el pastel de lo que han ganado. No siempre es así, porque este es un curso muy introductorio de la economía, es un poco más complicado que esto, pero para este nivel con esto basta. Saber qué es el oligopolio, qué características tiene y que luego está sin colusión, que se llega a un equilibrio de Nash, que es lo que os he dicho, un equilibrio de yo pienso lo que tú vas a hacer y yo hago algo que a mí me va bien en función de eso que tú vas a hacer. Y os recuerdo que podéis ver el dilema del prisionero, hay miles de links por ahí donde podéis ver el dilema del prisionero, que esto lo entenderéis mejor, y luego con colusión, que es con acuerdo, que es como los cárteles de la droga o como la OPEP en el petróleo. Decir que la colusión, el acuerdo, está prohibido prácticamente en todos los países del mundo, en Europa por supuesto, en Estados Unidos también, pero el petróleo pues tiene sus cosillas y la mayoría no todos, pero la mayoría de productores gordos de petróleo están dentro de la OPEP y lo que hacen es un oligopolio, son pocos, con colusión, llegan a un acuerdo y llegan a un acuerdo normalmente en la OPEP en cantidades, en cuántos barriles van a producir. De hecho, por eso se comportan como un monopolio de facto.